En la cena del Día del Padre, mi primo soltó una risita socarrona: vaciamos tu cuenta. Llama a esto un regalo grupal. Luego mi hermano añadió: siempre dices que la familia es lo primero, así que nosotros fuimos los primeros. Sonreí, cancelé cada pago a sus nombres y salí de la mesa en silencio. 10 minutos después, sonó el timbre y todo cambió. Siempre te has comportado como la billetera de la familia, dijo mi primo Josh, haciendo tintinear su copa y mostrando esa sonrisa que reservas para alguien a quien estás a punto de humillar a propósito. No dije nada. Estaba demasiado aturdida por la forma en que todos los demás en la mesa se reían. Estás bromeando, dije, forzando una risita. ¿Verdad? Fue entonces cuando mi hermano Dylan se reclinó en su silla, con la servilleta todavía metida en su cuello como un babero, y dijo: siempre dices que la familia es lo primero, así que nosotros fuimos los primeros. Simple matemática. Miré alrededor de la mesa. Nadie parecía sorprendido. Ni mi madre, que seguía sorbiendo su vino como si fuera un jueves normal. Ni mi padre, que acababa de levantar su copa hace un minuto y brindó por los fuertes lazos familiares. Ni siquiera la tía Mónica, que una vez lloró por una comisión por sobregiro y ahora parpadeaba hacia mí encogiéndose de hombros. Todos lo sabían. Pagué la cena como siempre. Reservé el salón privado en Regent Maple. Pedí los vinos que les gustaban. Pagué por adelantado el postre. El Día del Padre siempre era difícil, pero aún así me presentaba. Todavía lo intentaba. Pero esto era otra cosa. Vaciaron mi cuenta, dije en voz baja. ¿Cómo, realmente la vaciaron? Josh sorbió su bebida, tranquilo como siempre. Regalo grupal. Piensa en ello como una reasignación de fondos familiares. Todos pensamos que tenía sentido ya que nunca dices que no. Dylan se inclinó más cerca y añadió: solo estaba ahí, hermana. Actúas como si fuera sagrado, pero el dinero es solo una herramienta. Dices que nos amas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Sonreí, no porque estuviera bien, sino porque finalmente lo vi claramente. Pensaban que estaba atrapada. Que seguiría interpretando a la tonta generosa para siempre. Que era demasiado blanda para marcharme. Pero olvidaron algo importante: puede que haya pagado la cena, pero todavía tenía los recibos. Saqué mi teléfono en silencio, sin drama. Simplemente abrí mi aplicación bancaria y empecé a deslizar. Josh seguía hablando de una nueva idea de startup. Dylan estaba con su segundo bourbon. Nadie se dio cuenta de que estaba congelando cada pago automático conectado a sus nombres: el seguro del coche que pagaba por Dylan desde su DUI, el alquiler de Josh, el que había estado cubriendo con un nombre falso en su contrato de arrendamiento, el Spotify familiar, el Amazon Prime de mamá, todo. Presioné confirmar en el último. Entonces me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó papá, finalmente prestando atención. Al baño, dije. No tardo. Pero no me dirigí al baño. Salí directamente por la puerta del restaurante hacia el crepúsculo de verano. 10 minutos después, sonó el timbre y todo cambió. El primer mensaje de texto llegó incluso antes de que llegara al estacionamiento. Dylan, ¿qué hiciste? Luego otro: mamá, cariño, ¿puedes volver por favor? Ha habido un malentendido. Y luego uno que me hizo dejar de caminar: Josh, hermano, era una broma. Vamos, una broma. Pensaron que vaciar mi cuenta, burlarse de mí frente a una sala llena de familiares y levantar una copa por mi humillación era una broma. Retrocedamos. No empezó en la cena. Empezó mucho antes, años atrás. Yo era la que solucionaba problemas, a quien llamaban cuando la factura de la luz estaba vencida, cuando la tarjeta de crédito de Josh era rechazada, cuando la licencia de Dylan era suspendida y necesitaba una cuenta de Uber solo por unas semanas. No preguntaban, asumían. Como cuando mamá me envió un mensaje de texto: hola, cariño, te pusimos como aval para el préstamo de Dylan. Es solo un trámite. No te preocupes. ¿Nunca aún podemos? ¿Nunca aún te importaría? O cuando papá se rompió un pie y, de alguna manera, se convirtió en mi trabajo pagar la hipoteca durante 3 meses seguidos. No querrás que perdamos la casa, ¿verdad?
Nunca olvidaban enviar ese tipo de mensajes. Luego vino el incidente del chat grupal. Hace 6 meses, Josh hizo una captura de pantalla de mi perfil de citas y lo soltó en el grupo familiar con el título, Nuestra cuenta bancaria local tratando de encontrar el amor. Obtuvo 23 reacciones de risa. Incluso la tía Mónica añadió, es un chico tan dulce, siempre ayudando. Espero que alguien vea su corazón debajo de toda esa desesperación. Nadie me defendió, ni siquiera mamá. Cuando la confronté más tarde, ella solo dijo, solo están bromeando. Eso es lo que hacen las familias. Es amor, solo que no es gentil. El dinero empezó a desaparecer lentamente. Al principio, pensé que simplemente estaba gastando demasiado, comida, facturas, lo de siempre. Pero luego empecé a notar transferencias que yo no había hecho. Un cargo de Venmo titulado depósito de boda, pero no estaba saliendo con nadie. Un retiro de 900 pesos de Apple Pay que no pude rastrear. Resulta que Dylan había estado usando un viejo dispositivo conectado que olvidé desactivar. Cuando lo mencioné, se rió. Actúas como si estuvieras en la ruina, dijo. ¿Ganas qué? 6 cifras. No finjas que te duele. Luego vino papá. Empezó a llamar más seguido, pero nunca para saludar. Siempre era, ¿tienes un segundo?, que en realidad significaba, ¿puedo hacerte sentir culpable para que hagas algo? Estaba atrasado con los impuestos, decía que era un error administrativo. Yo lo pagué. Necesitaba ayuda con las reparaciones. Yo lo pagué. Luego descubrí, a través de una prima, que le había dicho a todos que él había pagado mi universidad. Esa fue la gota que derramó el vaso, el verdadero punto de ruptura antes de la cena. Fue cuando revisé mi cuenta de ahorros una semana antes y vi que había bajado 12,300 pesos. Desaparecido. Pensé que era fraude hasta que llamé al banco. Dijeron que la transferencia había sido autorizada desde mi dirección IP, excepto que no fui yo. Presenté un informe, y luego recordé que Josh había pedido prestada mi laptop 2 semanas antes, dijo que la suya estaba fallando. Nunca se me ocurrió verificar si había instalado acceso remoto. Cuando lo confronté, ni siquiera se inmutó. Hombre, ¿por qué actúas como policía? Es solo dinero. Lo necesitábamos. Pregunté quién era nosotros. Sonrió. La familia. En esa cena, aquella en la que brindó por mi columna vertebral rota como si fuera un chiste, me di cuenta de algo. No eran parásitos. Los parásitos no se ríen mientras se alimentan. Eran arquitectos. Construyeron esta máquina donde yo existía solo para ser cosechada. Y lo peor de todo, yo lo permití, porque creía que si daba lo suficiente, tal vez finalmente me verían como familia, como algo más que un banco, como alguien digna de respeto. Pero lo único que gané fue el remate del chiste. Cuando salí de ese restaurante, no fui a casa. Fui a mi oficina, abrí mis archivos, porque no solo había estado enviando dinero, había estado guardando cosas, capturas de pantalla, mensajes, grabaciones de audio, aquella en la que Josh decía literalmente, si se entera de que tomamos ese dinero, solo di que pensamos que era su regalo para papá. The infamous dinner wasn't the cause of this, it was merely the final straw. It all started much earlier, with whispers I chose to ignore, fleeting doubts I dismissed as paranoia. Things like you won't push, and the group chat where Dylan thought it was hilarious how easily he could manipulate my reality. But something deeper, something I hadn't shared with anyone, was festering beneath the surface. 2 years ago, Dad convinced me to invest in a family venture, that property in Temecula supposedly destined to become a vineyard. Last month, a nagging feeling led me to investigate. And what did I discover? They'd used my identity to secure a business loan. Not only that, but they hadn't bothered to repay it. My credit score was plummeting, a fact I was blissfully unaware of because Josh had conveniently redirected all the notices to a family P.O. box he managed. So, no, the dinner wasn't the explosion, it was just the last spark igniting a powder keg. And the doorbell? That was the declaration of war, a war they weren't prepared for. I wasn't going to lose my temper and scream, I was going to methodically dismantle their carefully constructed empire, starting with whoever stood on the other side of that door. The person at the door was certainly not who my family expected. It was Mara, my financial advisor. But she was more than that,
she was the one who patiently helped me trace every suspicious transaction, every unauthorized access, every instance of my family dipping their greedy fingers into my finances. She wasn't smiling. In one hand, she held a thick manila folder, the other clutched her phone. He ushered her in without a word. Behind me, the dining room remained a tableau of shocked disbelief. Jos, his drink frozen halfway to his lips, Dylan, still glued to his phone beneath the table, Dad, chewing slowly, as if oblivious to the impending storm. Man, predictably, broke the silence. Who is this? He calmly took my seat at the head of the table, gesturing for Mara to join me. This, I announced, my voice steady, is the person who helped me uncover where all my savings went. Jos snorted dismissively. Oh, come on. Don't make this a melodramatic scene. It's not a crime to help family. Mara opened the folder and carefully placed 5 sheets of paper in front of me. One by one, I slid them across the table, like cards in a high-stakes poker game, a loan application bearing my forged signature, a bank transfer from my business account directly into Josh's crypto wallet, a screenshot displaying Dylan accessing my online banking through a masked IP address, a complete transcript of their incriminating group chat complete with precise timestamps, and a digital audio file labeled simply Dad's Plan. He pressed play on my phone. Dad's voice reverberated through the suddenly silent room. Look, if she finds out, we just say it was for her. Father's Day, retirement gift, it doesn't matter. She won't desue. Says too trusting. No one dared to breathe. Mara then added, that recording was recovered from a cloud backup. Apparently, he forgot he still had his Dropbox synced. Dad slammed his glass down with a resounding thud. So now you're recording private conversations? I met his gaze, unwavering and calm. No, you recorded them. You simply weren't smart enough to erase them. Jos jumped to his feet, agitated. This is completely insane. You're acting as if we're criminals. It was all a family misunderstanding. Mara silently handed me a small black flash drive. Show them what's on here. He retrieved my laptop and plugged in the drive. Instead of an audio file, a folder appeared, labeled Family Debt-Agreement.pdf. It was a digitally fabricated document, forged from a template my cousin had previously used to create a false contract between me and Dylan. The signature on the document was supposedly mine, but it was clear that I had never signed it. Mara zoomed in on the metadata, revealing it had been created by Josh Lockwood. He pivoted the screen for them to see. Recognize this, Josh? His mouth opened and closed, unable to form a coherent response. Dylan muttered a curse under his breath. I didn't know he was actually going to file it, he stammered, finally looking up. I didn't know he would file it. It was supposed to be for emergencies. And the $12,000 you transferred from my account last week? He asked, my voice laced with icy calm. Silence descended once more. La voz de mamá tembló cuando se levantó de la mesa. Están destrozando a esta familia por dinero, dijo. Solté una risa amarga, una risa que se quebró a medio camino, pareciendo más un sollozo. No, mamá. Lo hicieron ustedes cuando decidieron que el amor se medía en transferencias bancarias. Era una verdad que me carcomía por dentro. Busqué en mi bolso y saqué lo último que tenía, un sobre. Dentro, las copias de cada pago que había hecho a su nombre en los últimos 3 años, más de $86,000. Anuncié la cifra en voz alta. Sentí un leve consuelo al ver la palidez en el rostro de Josh. Dylan se levantó, murmurando que necesitaba aire, y salió de la habitación. Papá miraba su plato como si lo hubiera traicionado. Mamá, en cambio, susurró, no sabíamos que era tanto. Esa confesión, a pesar de todo, me hirió aún más. Justo entonces, el timbre volvió a sonar. Todos se sobresaltaron. Yo, en cambio, sonreí. Creo que es para ustedes. Papá abrió la puerta y entró Eric, el ex de mi prima, a quien todos llamaban un borracho y un fracasado. Pero ahora sostenía una tableta en la mano y me dirigió un cortés saludo con la cabeza. ¿Listo?, preguntó. Asentí. Colocó la tableta sobre la mesa y le dio a reproducir. Era la grabación de una videollamada, Josh en pantalla, 3 semanas antes, hablando con Eric. Escucha, vamos a vaciar su cuenta y lo llamaremos regalo del Día del Padre.
Ni siquiera lo va a revisar. Si se enoja, lo maquillamos. ¿Y si se entera? Lo hacemos dudar de sí mismo. Tú eres bueno para hacerte el inocente. Dot, tú eres buena para hacerte la sorprendida, ¿verdad? Eric pausó el video. Guardé esa llamada por si necesitaba recordarle a la gente quién me traicionó de verdad. Josh se abalanzó sobre la tableta, pero Mara fue más rápida. La arrebató y dijo, vuelve a tocarla y presentaré cargos. Papá se giró hacia mí, con la cara roja y las venas del cuello marcadas. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Solo nos avergonzaste frente a todos. Eso no es ser familia. Me levanté lentamente. No, esto es finalmente decir la verdad. Una verdad que había estado guardando durante demasiado tiempo y que ahora me quemaba por dentro, necesitando salir. Luego me dirigí a todos los que estaban en la mesa. Este es su aviso. He cancelado cada pago, cada transferencia, cada préstamo avalado, cada débito automático vinculado a sus vidas. Sus suscripciones están muertas, su Netflix, su Spotify, el alquiler de Josh, el seguro de Dylan, la tarjeta de compras de mamá, todo está muerto. Dejé que esas palabras calaran hondo, luego añadí, y mañana el IRS recibirá un informe completo del préstamo fraudulento que sacaron a mi nombre. Buena suerte con esa auditoría, papá. Se abalanzó hacia adelante como si fuera a golpearme. Arek lo bloqueó con una mano. Siéntate, dijo fríamente. El aire se volvió helado. Recogí los papeles, guardé la unidad en mi bolsillo y me di la vuelta para irme. Josh murmuró, ¿en serio te vas después de todo esto? Me detuve en la puerta, miré hacia atrás. Sí, en silencio. Es más respeto del que me tuvieron ustedes. Y entonces salí a la noche. Sin gritos, sin dramas, solo una mujer que finalmente decidió que el apellido familiar no significaba nada si venía atado a cadenas. A la mañana siguiente, publiqué. No un video dramático, ni una selfie llorando, solo una publicación. Título, lo que realmente significaba la familia primero en mi casa. Luego adjunté los archivos, capturas de pantalla del chat grupal, el préstamo falsificado, el audio de papá, el contrato de reembolso falso, el registro bancario que mostraba la desaparición de $86,000, y finalmente el video de Josh riéndose de cómo me manipulaba. No etiqueté a nadie, no era necesario. En 3 horas, tenía 12,000 compartidos. Al mediodía, llegó a un subreddit local. Era mi verdad, expuesta para que todos la vieran. Esa noche, la publicación estaba en la portada de Reddit, bajo r/diagonal en Titlet People. Luego, llegó a TikTok. Algún usuario recortó el clip donde Josh decía, siempre dices que la familia es lo primero, así que nosotros fuimos lo primero, y lo acompañó con un lento acercamiento a los extractos bancarios. Se hizo viral, 3.2 millones de vistas en 24 horas. No leí cada comentario, pero el tono era evidente. Era difícil no sentir una punzada de satisfacción al ver cómo el Internet reaccionaba ante su descaro. ¿Quién se burla de alguien que, literalmente, financió su vida? Esa sonrisa en la mesa, eso es el trauma generacional estallando. Y mi primo, aguantando como un campeón. La venganza silenciosa es deliciosa, pensé. ¿Quién es el perdedor ahora? Josh. Esa noche, Dylan me bombardeó con mensajes, 19 en total. Primero, necesitamos hablar, luego, esa publicación nos está arruinando. Por favor, bórrala, y, finalmente, ¿te parece gracioso? Estás quemando a tu propia familia. Lo dejé en visto. Alrededor de las 8 de la noche, recibí un mensaje directo de alguien que no reconocí. Era una reportera local. Me dijo que la historia había explotado en línea y que la gente preguntaba si era verdad. Me preguntó si quería hacer algún comentario. Le envié una sola línea, todo lo que publiqué tiene un rastro documental, y no has visto ni la mitad. Publicó el artículo esa misma noche. Título, La familia es lo primero hasta que se acaba el dinero, un hijo tranquilo, una traición de 86,000 pesos y las consecuencias virales. El artículo explotó, y después llegaron las reacciones. Mamá publicó un largo mensaje en Facebook a la mañana siguiente, puede que no seamos perfectos, pero seguimos siendo familia.
Internet no debería ser un lugar para destruir a las personas que amas. El perdón importa. Los comentarios no fueron como ella esperaba. ¿Se perdonaron ustedes cuando le robaron? El perdón no es una patente de corso. Señora, crió un nido de víboras y ahora se sorprende de que esté grabado. Luego llegó Josh. Intentó publicar una refutación, alegó que yo había tergiversado todo, dijo que era solo apoyo financiero con una falta de comunicación. Alguien encontró un comentario de Reddit que hizo hace 6 meses, alardeando de cómo explotaba el complejo de culpa de su prima. Jaque mate. Borró su perfil esa noche. Papá, él no publicó nada. Buscó un abogado. Recibí una carta de cese y desistimiento escrita en Comic Sans, si te lo puedes creer, acusándome de difamar el legado familiar. Envié una respuesta de una página, una sola frase: la verdad no es difamación, y ustedes perdieron su legado el día que convirtieron mi amor en un arma. Y entonces sucedió algo que no esperaba. El banco me llamó. Resulta que Mara había señalado tantas transacciones sospechosas que iniciaron una investigación formal: el contrato falso de Josh, el acceso falsificado de Dylan, el préstamo de Tmakiolo Denier. Todo estaba bajo revisión. Congelaron 3 cuentas familiares hasta que se verificara todo. Luego llamó el IRS, el préstamo a mi nombre bajo revisión por fraude, el negocio del viñedo. Papá intentó registrarse como veterano de guerra. Encontraron inconsistencias en los documentos. ¿Adivinen quién entregó el DD-214 original? El abuelo. Mi propio abuelo. En ese momento, sentí una mezcla de asombro y tristeza. La red que habían tejido a mi alrededor comenzaba a desmoronarse, y la magnitud de su engaño me abrumaba. Ni siquiera le había contado lo que había pasado cuando me llamó. Una sola frase: te lo dije. Arrastrándose por el suelo. Mientras tanto, yo estaba haciendo algo que jamás creí que lograría: vivir. Me mudé a mi nuevo apartamento, un espacio limpio, sin ruido, sin remordimientos. Creé un canal de YouTube, no sobre venganza, sino sobre educación financiera. El primer video: ¿qué sucede cuando tu familia usa la culpa como arma y cómo recuperar el control?, superó las 300.000 visitas en 3 días. Empezaron a llegarme mensajes de extraños agradeciéndome, diciendo que les daba coraje para cortar lazos, para decir que no, para dejar de sangrar por gente que solo trae cuchillos. Entonces, recibí un correo electrónico de una organización sin fines de lucro para hijos adultos de familias tóxicas. Me pidieron que hablara en su conferencia de otoño. Dije que sí. Dylan intentó una última cosa. Apareció fuera de mi apartamento, sudadera con capucha, ojos cansados, flores baratas. Dijo que quería hablar. Abrí la puerta lo justo para decir: pasé años haciéndote la vida más fácil. Tú pasaste esos mismos años haciendo de la mía un infierno. No estoy aquí para tu redención. Y cerré la puerta. El golpe final: cambié todas las contraseñas, todos los números, cerré la cuenta conjunta que mamá usaba para emergencias, cancelé el Prime, el Spotify, las membresías del gimnasio, la tarjeta de Costco, todo. Entonces, hice una última publicación. Sin drama, solo una foto de mi llavero con una nueva etiqueta: cuenta cerrada. El texto: resulta que la familia no era lo primero, yo solo era la primera a la que usaban. ¿Sabes qué me di cuenta? Ya no estaba enojada. No después de los comentarios, no después de los videos virales, ni siquiera después de las investigaciones bancarias o la carta de cese y desista escrita como un boletín parroquial pasivo-agresivo. Estaba harta de fingir que formaba parte de una familia que solo marcaba mi número cuando había una factura que pagar, harta de comprar la paz con silencio, harta de aceptar eres demasiado sensible como una disculpa por ser tratada como una billetera con latidos. El último mensaje que recibí de mamá fue corto: ya has dejado claro tu punto. ¿Podemos seguir adelante? No respondí, pero sí seguí adelante, solo que no en su dirección. Cambié mi número, nueva compañía, nueva SIM, sin reenvío. Solo 5 personas tienen el nuevo. Ninguno comparte ADN conmigo. Llevé el canal de YouTube a tiempo completo. Ahora es una marca, deudas diseñadas con intención. La primera tanda de sudaderas se agotó en 48 horas.
El viejo Spotify familiar, lo reemplacé con el mío. Primer título de la lista de reproducción, canciones para cortar lazos tóxicos. Imagen de portada, una captura de pantalla del mensaje de texto de Dylan, necesitamos hablar. Pero mi parte favorita es la nueva tienda. Verás, tomé una parte de lo que recuperé, no mucho, solo lo suficiente, y me asocié con una organización local sin fines de lucro de salud mental. Abrimos un pequeño café de coworking para sobrevivientes de hogares tóxicos, de niños criados con culpa que se convirtieron en adultos con límites. Es limpio, luminoso, seguro. Nombre sobre la puerta, primer lugar, y debajo, en letra más pequeña, porque siempre fui la última, ya no más. La inauguración se hizo viral de nuevo. Alguien etiquetó a Josh. No comentó. Dylan publicó una historia, algunas personas olvidan quién les dio de comer. Casi me reí. Tú no me diste de comer. Yo pagué la cena, yo pagué el postre. Dejé propina, incluso sabiendo que me escupirían en la cara con ese gesto. Ahora, por fin, como en paz. Ya no vivo con sirenas resonando en mi pecho, esa angustia constante. Puedo dormir sin la zozobra de quien me escribirá a las 2 de la mañana, pidiendo un préstamo urgente de $400 o recordándome con qué generosidad me criaron. Y lo diré alto y claro, no soy una villana por elegir mi propia tranquilidad. No soy cruel por negarme a financiar el abuso que me infligen. Sobre todo, no soy vuestra historia de redención. Esta es una historia sobre establecer límites, no sobre buscar venganza. No esperen aquí el capítulo donde los perdono y nos abrazamos entre lágrimas. Este es el capítulo donde florezco sin ustedes. Este es el capítulo donde les digo, con firmeza, que perdieron todo acceso a mi vida. A mí.